Muy buenos días a todos. Un placer enorme tener la oportunidad de compartir con ustedes esta jornada tan interesante. Nos honra dar la bienvenida al destacado antropólogo y gestor cultural Carlos Andújar, actual director general de Museos de la República Dominicana, quien tendrá a su cargo impartirles el curso Historia y Cultura del Caribe en el Centro León. Este curso representa una oportunidad única para profundizar en la comprensión de las complejidades históricas, sociales y culturales de la región caribeña a través de una mirada crítica y enriquecedora. La experiencia y trayectoria del profesor Andújar, quien ha dedicado décadas al estudio y la promoción de la identidad caribeña, garantizarán un espacio de formación académica rigurosa, reflexión colectiva y diálogo constructivo. El Centro León se siente privilegiado de acoger esta propuesta formativa que se alinea con su misión de promover el conocimiento, la apreciación del patrimonio y el pensamiento cultural del Caribe. Damos las gracias a Carlos, a quienes nos unen lazos de amistad y cariño, por todos sus aportes al Centro León. Gracias nuevamente, Carlos, por tu generosa disposición y compromiso con la educación y la cultura. Y extendemos una cordial invitación a todos ustedes, participantes de este taller, a aprovechar al máximo esta experiencia. Bienvenidos y bienvenidas. Buen día a todos y todas. Le agradezco que el Centro León acogiera la iniciativa. Hice breve curso, porque no vayan a pensar que van a salir graduados en estudio de Historia y Cultura del Caribe. Yo hice después una modificación, le puse Historia, Sociedad y Cultura, que no es lo mismo. Yo soy sociólogo de formación realmente. Me gradué fuera de sociología, pero yo fui buscando la antropología cuando fui a Francia. No existía la escuela de antropología y estudié sociología, mención antropología, mención cultura, que es una escuela que existe en Francia, y me he dedicado a eso. Cuando fui estudiando la cultura y la sociedad, me di cuenta que había que estudiar la historia. Por eso, aunque no aparece el tema sociedad, la trilogía Historia, Cultura y Sociedad es fundamental para entender las sociedades. El hecho histórico es un hecho... El hecho histórico es un hecho espacial y temporal. Se produce en un sitio y se produce en un momento histórico. Y el hecho histórico, que es espacial, nosotros, por ejemplo, destacamos lo de la Puerta del Conde, pero el Trabucazo se dio en la Puerta de la Misericordia. Ese es el espacio. El 27 de febrero, ese es el tiempo. Tiempo y espacio. La historia, el tiempo y espacio. Y en ese tiempo y espacio se va construyendo una conciencia que define los grupos humanos en la sociedad. Historia, cultura y sociedad. Sociología, antropología e historia. Entonces, por ahí anda el contenido. Sin embargo, debo agradecer, previo a esto, al inicio de este curso, que voy a explicar algunas cosas metodológicas, a María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez, directora del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, amiga. Ella fue la jefa mía, pero es mi amiga. Que no es lo mismo tampoco. A María Luisa Silis, gerente ejecutiva del Centro Cultural, también amiga y compañera de trabajo por mucho tiempo, y una destacada profesional de su área, y ha estado al frente de este trabajo muy complejo. A Luis Felipe Rodríguez, amigo, no está aquí, me hace falta Luis Felipe que sea para chismear, pero me hace falta. No está aquí hoy,
también gerente cultural del centro, a Wilda Reyes, Wilfredo Padrón, que son funcionarios y especialistas de esta institución a la que tuve ligado 12 años de mi vida. Estoy muy vinculado al Centro León. Aquí está Rita Cordero, allá, ahora está dirigiendo una institución en la capital, que también fue compañera nuestro de trabajo. Muchos amigos hay aquí. Y a todo el personal del Centro León le agradezco este momento en que yo me distancio como empleado, a tal vez como funcionario. No tengo un funcionario, pues si tiro un buscapié con este gobierno no importa, porque no tengo un funcionario, tengo un profesional. Ahora me toca ser funcionario también. Y les saludo a todos por esta iniciativa y acoger esta iniciativa que ya se dio en la capital. Salutación especial hoy a Lidia León, que Lidia hoy emprende un proyecto, la Fundación Conexión. Lidia León, le pedí excusa porque le dije que iba a estar en su otra casa, que no iba a poder acompañarla hoy, pero me parece interesante la iniciativa que ella toma hoy de lanzar su proyecto para desarrollar sobre todo el tema del arte. Pero en especial yo quería saludar y reconocer a Guadalupe Casasnovas, artista y curadora capitaleña. Porque si yo estoy aquí es por ella. Porque ella se me acercó y me dijo que era una lectora mía. Yo traje algunos libros míos para la venta que van a estar por ahí, el que quiera comprarlo compra al final. Y que ella creía que yo había escrito mucho sobre el Caribe y me sugería que hiciera un curso breve para tratar el tema del Caribe, porque el concurso del Centro León este año tiene como tema el Caribe. Es por eso que este curso se está haciendo, por iniciativa de Guadalupe Casasnovas, que dijo, aunque sea con el enfoque y la mirada antropológica, es importante que los artistas que quieran participar entiendan lo que es el Caribe, que es una madeja sociocultural e histórica. El Caribe es complicado, muy complicado. Entonces tú le das la mirada, pero yo creo que tú puedes. Entonces me entusiasmó, vi muy bien la iniciativa y le hicimos la propuesta para 20 personas, pusimos cupo limitado, se inscribieron 58 en la capital. Le pedí al Centro León que si quería la extensión, me dijo, claro, magnífico, porque el más concerniente en este proyecto del Centro León, y aceptó, y aquí se metió en 102. Así que los santiagueros ganaron de nuevo el pleito de los capitaleños. Y felicito la iniciativa. Yo como director general del museo, y digo 15 museos ahora mismo, es interesante saber cuáles son las inquietudes de los distintos grupos focales con los que están reunidos, con los que están vinculados los museos. Y resulta que los artistas son más que inspiradores de obras de arte, también son inquietos en los temas intelectuales y de ese tipo, porque lo demuestra la cantidad de gente que se inscribió al curso. A ustedes, los que están aquí sentados, también los felicito por haber hecho el esfuerzo de venir acá a compartir una mirada. Yo tengo una mirada, mi mirada. Yo no adoctrino a nadie, digo lo que creo. En mi clase, yo tengo 44 años dando clase en la UAS, tengo 69 años de edad, 44 años en la clase. No me retiro de la UAS, ni me he retirado ni me retiro, hasta que ya me retire de la vida pública. Entonces, me gusta la docencia, pero no adoctrino a los estudiantes y no impongo verdades, porque no hay una verdad y verdades. Aquí hay una discusión, un poco motivando a la introducción del curso y su vínculo con el concurso de arte. Qué interesante que el Centro León haya llamado que el tema sea el tema del Caribe, porque nosotros no nos asumimos mucho como caribeños, los dominicanos. Yo tengo la percepción de que el dominicano no se asume como caribeño, porque el Caribe debe tener más de 20 islas, y blanca, la más blanca de todo es Puerto Rico. El resto del Caribe es mulato y negro. Asumirse caribeño, asumirse negro. Y fuera de aquí nosotros no nos asumimos como caribeños, ni aquí tampoco, ni antillano, que parece lo mismo, no es igual.
Entonces es un tema de debate para los historiadores, los antropólogos, los que trabajan la identidad. Posiblemente esa desconexión con el Caribe se ha reflejado en la obra de los artistas. Eso lo dije yo en la capital. Estaba Amable López ahí, me contradije un poco, me dijo que hay artistas. Sí, yo creo que hay artistas que han trabajado el tema del Caribe, pero poco. Y hay otros artistas que lo han trabajado con una cualificación y una belleza particular. Johnny Morel, todos los temas de Johnny Morel son caribeños, son nuestros y son caribeños. El color, la figura, los personajes, los ambientes, eso es Caribe, a la manera nuestra, y la mirada que nosotros tenemos del Caribe. Y los gallos de Guillo Pérez también es Caribe, y la carreta de Guillo Pérez. Nosotros lo que estamos buscando en este breve curso es conectar el contexto sociohistórico y cultural con la inspiración de ustedes, porque yo no soy artista, aunque escribo poemas, y toco a veces, pero no soy artista. Y bailo muchísimo. Todo lo que me pongo lo bailo. Entonces yo creo que por ahí anda eso, pero en esta clase se dio a solicitud de la Universidad Católica de Santo Domingo y a solicitud de Flaxo, después la di en el Instituto de Formación del Ministerio de Relaciones Exteriores, para trabajar y acercar a los diplomáticos, a los intelectuales, a mucha gente al tema del Caribe. Esta vez es un breve curso para acercar a los artistas al problema del Caribe, no al arte. El arte lo van a hacer ustedes, yo no, yo lo que voy a problematizar lo que son. Entonces por ahí anda todo esto. Metodológicamente tengo la dificultad de cómo manejar todo esto que fue concebido para un posgrado en 6 horas. Por eso le puse breve curso, porque le quiero simplemente acercar, problematizar y exponer algunas cosas. Nosotros estamos a veces muy lejos del Caribe, a pesar de que estamos en el Caribe. No solamente por lo que dije ahorita. El dominicano, si está en Estados Unidos, dice, ¿tú eres caribeño? Y dice, no, yo soy dominicano. No, tú eres caribeño y eres dominicano. Tú dices, no, yo no soy caribeño, yo soy dominicano. Y asume el gentilicio, pero no asume la región. A veces, pero normalmente lo que cuando se está pidiendo es el gentilicio. Y en algunos casos, la gente que son del Caribe menor se asume, no, yo soy antillano, entonces se separan del Caribe. Y antillano es un concepto más del arco antillano, que está allá abajo, de las pequeñas Antillas, que son los que más usan el concepto antillano. Caribe es más genérico y más abierto. Entonces, por ahí comienza la discusión, porque resulta que nosotros vivimos en el Caribe, una región especial que se llama el Caribe. Entonces, el curso tiene segmentaciones, porque usted diría, bueno, ¿por dónde vamos a comenzar a hablar del Caribe? Bueno, pues lo primero que habría que comenzar a hablar del Caribe por su ocupación. Porque nosotros estamos aquí gracias a los que llegaron. Primero que no fue Colón, fueron los españoles. Aquí llegaron los grupos preagrícolas, venidos de Centroamérica y del Orinoco. Entonces, la fase de ocupación del Caribe, por eso el curso comienza con una introducción sobre esa parte precolombina, porque todo lo que aquí vive se conserva en la memoria social. Y el artista debería reflejarlo en su obra. Debería, porque tampoco es obligado. Yo no creo en el arte condicionado, impuesto, o en el realismo socialista del arte. Yo creo en la libertad del arte. Pero bueno, hay que conocer su realidad y se puede reflejar un arte a partir de ese proceso histórico que es importante. La primera discusión es cómo se produce la ocupación. En mis clases normalmente me preguntan si el proceso vino del Orinoco. Lo oí recientemente en un lugar, pero los arahuacos, los grupos originarios, se desplazaron del Orinoco a América Central. Y de América Central se desplazaron al Caribe Menor. Lo que quiere decir que las primeras ocupaciones se produjo en el Caribe Menor, frente a Venezuela. Si bien eran grandes navegantes, eran ribereños de ríos, porque son culturas tropicales. Y entonces ellos se desplazaron a América Central, colonizaron el lugar y de ahí
la corriente marina los expulsa hacia el Caribe. Pero el Caribe es mar, no es río. Es más desafiante. Por eso hubo una gradualidad en el proceso de ocupación de los primeros grupos que habitaron el Caribe. Dice 8.000 a.C., como 6.000 de la era cristiana. Como quiera que usted lo use, está bien, lo que no puede fallar la fecha. El 8.000 a.C. está los 2.000 años de la era cristiana. Si tú usas la era cristiana, tienes que sumarle los 2.000 de la era cristiana más los anteriores a Cristo. 8.000 a.C. o 6.000 de la era cristiana. Tú lo puedes decir de las dos maneras, pero bien dicho. Ese es el Caribe menor. Y el Caribe mayor, hacia 6.000 a.C., 4.000 de la era cristiana. Sin embargo, para que ustedes vean lo complejo de las investigaciones, acaba de hacerse una investigación que estuvo ligado a Adolfo López, arqueólogo. Manolito estuvo también, Manolito García Arévalo, en ese proyecto de Samaná, y encontraron fósiles del 5.000 a.C. Es decir, remonta a las fechas que se habían dado anteriormente del 4.000, en el caso de Santo Domingo, al 5.000. Después hubo una discusión, pero bueno, la ciencia va descubriendo cosas, va avanzando en su tecnología y puede redefinir fechas y conceptos, teorías, etc. Eso pasa mucho en la arqueología. Así que si bien es cierto, el Caribe mayor se ocupa posteriormente, con una diferencia de 2.000 años, sin embargo, los hallazgos que se hicieron ahora mismo en Samaná remontan esa ocupación al 5.000. ¿Quiénes vinieron? Vinieron grupos preagrícolas, grupos que no conocían la agricultura, ni la ganadería, ni el fuego, ni la cerámica. La arqueología le llama a ellos grupos pre-alfareros, preagrícolas, o un término que se está usando mucho ahora, arcaicos, grupos arcaicos. Esos grupos ocupan, ya yo aquí lo que hago es que aterrizo un poco en una conceptualización general y después la parte dominicana, la parte de la isla de Santo Domingo. Esos grupos no conocían la agricultura, no conocían la cerámica, y viene una discusión sobre el concepto, sobre la noción del Caribe, que está siendo ocupada por estos grupos. Alguien me preguntó quién fue que le puso el nombre. Bueno, a lo mejor fueron los españoles que le pusieron. ¿De dónde viene el nombre? La información que yo tengo no quiere decir que sea la cierta, así que es posible que alguien tenga una información más exacta que yo. Fue que se relacionó el nombre a los caribes, amazónicos, a los caribes, que no son arahuacos. Los arahuacos son del Orinoco y los caribes son del Amazonas. Unos son agricultores y los otros guerreros. Unos son sedentarios y los otros son nómadas, porque los caribes son nómadas y eran guerreros. Eran revoltosos por ser guerreros, y el mar Caribe es revoltoso. Y se le puso Caribe por los caribes, sea los españoles o un nombre que vino a consecuencia de. Entonces, esta noción del Caribe no es exactamente cultural, es fundamentalmente geográfica y está referida a las islas. La cultural es compleja, porque la cultural, que es un concepto que usan mucho los antropólogos, es en función de los estilos culturales. Si un estilo cultural se da en el Caribe y se da en Colombia, está en el arco caribeño, por la forma. Eso lo decía mucho Gabriel García Márquez. García Márquez decía que era caribeño, porque la parte de Colombia está en el Caribe. Y había hábitos, y hay hábitos en esa región que son caribeños. Cultural, antropológicamente correcto. Pero usualmente el concepto Caribe se usa a las islas. Tienen como una noción en geopolítica, se utiliza mucho eso para referirse a las islas. Entonces hace una diferencia ahí entre una definición geográfica y una definición cultural del Caribe. La definición cultural es la que incluye el concepto del Gran Caribe: Venezuela, Colombia, México. Y hay formas culturales que así lo permiten. Hay mexicanos que en sus estilos de vida parecen caribeños.
ahí lo que se está tomando en cuenta no es la región o lo geográfico, sino lo cultural. Y reitero el caso de Gabriel García Márquez cuando hacía referencia a eso. Y Gabriel García Márquez parecía también caribeño en todas sus cosas, hasta la obra de él es caribeña. Porque ese pueblo Macondo, nosotros lo tenemos cada rato aquí. Así que su mentalidad, su inspiración, a propósito de la inspiración, su musa, produjo una obra caribeña, porque esa es una obra caribeña. Lo que quiere decir que no está desconectado desde el punto de vista antropológico el concepto del Caribe referido a temas culturales, aunque se siga usando, o sea, también usa el tema geográfico. Entonces, ahí es que viene toda esa discusión, es decir, si ellos bajan, que no sé cómo marcarlo, la lucecita. El primero de arriba. Pero bueno, Venezuela no es lo mismo salir de ahí para acá que salir de ahí, conquistar y de ahí salir para acá. Después lo que hicieron, desafiar el mar básico. Aunque eran grandes navegantes, eran navegantes de río, de mar. Entonces, en este proceso, la imagen lo que hace es que trata de explicar visualmente cómo fue que se produjo ese proceso. Y aprovechando, obviamente, bueno, la corriente marina que el mar producía, que hacía posible, es la luz roja para mí, ok. Entonces, no, este esquema que uno quiere trabajar, porque hay una discusión, porque se dice que la ocupación vino del Orinoco, y lo que se dice fue, hay dos versiones, quiero decir, que fue desde aquí y se orillaron, y por eso aparece el Caribe. El arco antillano es ese, y quienes usan mal concepto son los poblados de por aquí. Es muy difícil que uno del Caribe mayor diga que es antillano. Si lo más que se asume como caribeño, si es de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Santo Domingo, hasta Haití, y abajo se usa más el concepto de Antillo. Entonces, ese arco antillano, por cierto, donde vienen los ciclones, muchas veces donde entran, luego produjo el dominio del lugar y el aprovechamiento de las corrientes marinas, que es la que produce la segunda ocupación del Caribe. Entonces, en el estudio de estos procesos se toma en cuenta la historia cultural, la historia antropológica, la arqueología y la ecología. La arqueología, en la historia lo expliqué. Historia y poblados. ¿Cómo se dio esa ocupación? La arqueología es la que produce los estilos. Y los estilos ayudan a clasificar los grupos. Eso lo hacen mucho los arqueólogos. Porque son sociedades ágrafas, sin escritura, y necesitan un marco para reconstruirla. Tú puedes especular si tú haces un estudio de un fósil. Ahora mismo les decía yo a un arqueólogo que vi un documental. Nosotros teníamos la impresión, y yo estaba harto de decirlo, quiere decir que tengo que revisarlo para seguirlo diciendo, que la sífilis la introdujeron los españoles. Pero resulta que hay unos estudios que dicen que la sífilis existía desde antes. Pues hicieron unos estudios a grupos precolombinos que tenían sífilis. Después me dijo un doctor que está por aquí, López, que hay distintas modalidades de sífilis. Pero como tú dices como historiador que la sífilis lo introdujeron los españoles, tú estás haciendo una acusación histórica que tiene graves implicaciones en la interpretación de los procesos históricos. Entonces tú, ya después que yo oí eso, que vi al doctor, yo acomodo el discurso. Digo, la sífilis los españoles trajeron una modalidad de la sífilis, pero aquí había otra. Y ya punto, me pongo de acuerdo con los procesos históricos.
Pero la arqueología también produce los estilos. Si usted va a Martinica y Guadalupe y a cualquier isla del Caribe, las vasijas son distintas a las nuestras. Lo que quiere decir que hay una ocupación distinta. Cuando el arqueólogo te habla de estilos y de grupos, está hablando de formas culturales, físicas, que es la arqueología. Y cuando nosotros hablamos que aquí había varios grupos, siboneños, macorices, ciguayos, estamos hablando entonces de que aquí había distintos grupos con distintos estilos. ¿Quién te dice que hay distintos grupos la forma de vida? Porque tú no te sentaste a hablar con ninguno de ellos. Y una vasija no es un libro. Una vasija es el reflejo, la interpretación de la mentalidad y de la abstracción de esos grupos. Pues no tiene escritura, pero tiene valor simbólico. Y ahí viene el arte, que fue una discusión que tuvo en el curso pasado. Y lo voy a introducir de una vez. Un trazo de una vasija es arte. Tiene un valor simbólico, ritual y estético. Porque en antropología se dice que arte y religión van de la mano desde sus inicios. Y eso comenzó con las estatuillas de terracota, la Venus de terracota. En antropología hay una discusión profunda. Yo doy antropología de la religión en la universidad. ¿Cuándo apareció la religión? Es el hombre, el ser humano, por naturaleza innata, místico. O la religión apareció en un momento histórico. La antropología, a la que yo me adscribo, dice que la antropología apareció en un momento determinado de la vida humana. Que la lucha por la vida en el Australopithecus y en el Homo erectus no daba tiempo para pensar, sino para sobrevivir. Y después que el ser humano sobrevive y impone formas y estilos para alimentarse, entonces comienza a pensar y a abstraerse de la materialidad de la vida. Y dice, bueno, está bien, pero entonces, ¿cuándo aparece? Los antropólogos dicen que la religión apareció cuando el objeto no tenía explicación material. Las Venus de terracota, tú dices, bueno, ¿y para qué servía? Servía para majar, para cortar, para producir agricultura, para adorarla, para verla. Hay un sentimiento y una necesidad distinta a la alimentación. La estética es una necesidad tan importante como alimentarse, pero no biológica. La estética es un sentimiento de nutrición de lo espiritual, y la religión también. Y para adorarla entonces había que representarla. La religión no existe sin representación, y el arte no existe sin representación, porque al representar se alimenta un área de la condición humana, que no es comer. Después que tú comes, tú no quieres ver la comida. Eso es biológico. Pero tú puedes ver 70 veces una obra de arte y no te cansa. Y 50 veces puedes ver una canción y vuelves a repetir y no te cansa. Porque no es biológico. Pertenece a otra dimensión de la existencia humana. Eso es lo arqueológico. La explicación arqueológica de esta discusión es todo ello. Y después aparece lo más importante, que está en este museo, en el Centro León, sin manglar, digo yo, que soy a veces taxativo en mi discurso, sin manglar no hay ocupación del Caribe. Sin el manglar, el Caribe no se hubiera ocupado. Y eso es ecológico. Eso no tiene nada que ver con la cultura. Eso es ecología. Y ahí entonces que tú comienzas a construir la explicación de por qué se quedaron sociedades viviendo en el Caribe, que está lejos de América del Sur, de América Central y de otra zona del continente, en pleno mar. Pero cuando ellos chocan con el Caribe, se encuentran con los manglares.
está aquí en el tercer ámbito del Centro León. Habitabilidad. ¿Qué produce el manglar? Habitabilidad, que es la relación de la ocupación del espacio y la construcción del espacio cultural. Esa es la habitabilidad. Es un espacio, es como el desierto. Yo no viviría en el desierto. Carlos Andújar no viviría en el desierto. Pero los que viven ahí, construyen casas, caminan 5 kilómetros a buscar agua y no hay quien los saque de ahí. Han construido en ese espacio su habitabilidad. La construcción de la habitabilidad es una dimensión antropológica que relaciona la cultura y el medio ambiente. Y se encuentra con eso, pero usted dice, bueno, ¿por qué la importancia del manglar? Bueno, porque ellos venían de ríos. Ellos venían de los ríos. Y al venir de los ríos, le era familiar el espacio, el nicho. Los primeros ocupantes del Caribe eran ribereños. Y cuando nosotros hablamos de ellos, hablamos de dos ríos, el Orinoco y el Amazonas. ¿Qué quiere decir eso? Que eran culturas ribereñas. Al llegar al Caribe se encuentra con algo familiar. Y la familiaridad no era el mar. El mar fue la vía. La familiaridad fue el manglar. Que también es un espacio de biodiversidad, de fuente de alimentación y de muchísimas opciones de quedarse en el lugar y a partir de ahí construir. Porque ellos no construyeron el manglar. Porque el manglar no es río. Se parece a río, pero no es río. Por una foto que voy a enseñar más luego. Entonces ahí ellos fueron colonizando, para usar una palabra, el resto de los territorios. Sobre todo la primera parte que eran las costas. Y después, por eso las costas son las que explican en el Museo del Hombre, en otras culturas de nosotros y en algunos museos, la cultura conchal, concha, de molusco, porque ellos se alimentaron y vivían en la orilla de las playas. Y entonces tú encuentras unos tumultos de concha, de los moluscos que ellos usaban para alimentarse. ¿De qué vivían ellos? De los moluscos. ¿Qué cultura es eso? Conchal. ¿Qué está usando el arqueólogo para definirla? El estilo. Los arqueólogos trabajan mucho los estilos cerámicos, fuente de alimentación, para ir construyendo esas sociedades que son distintas. Entonces, aquí nosotros lo que vemos cómo se da una construcción teórica para explicar esos procesos de ocupación que se dieron en el Caribe. Ahí está el Orinoco, frente a aquí está el Orinoco, porque la idea que se tiene es que el Orinoco en desembocadura del Caribe menor fue por ahí, pero eso es mar, eso es llano, y de ahí salía. Esa es una teoría. Esta teoría dice que no, que la ocupación fue directamente desde el Orinoco hacia el Caribe, obviamente en Venezuela. El Amazonas aparece después, y el Amazonas está relacionado entonces a los Caribes. El proceso de estas ocupaciones fue grupos prealfareros o llamados hoy arcaicos, grupos protoculturales, un término que usó mucho Marzo de los Magiolos, ese gran arqueólogo nuestro, que eran grupos en transición, es decir, Marcio encontró, los estudios arqueológicos encontraron aquí en Cuba y en Puerto Rico, transiciones, que eso no se habla mucho. Y cuando los arahuacos llegaron aquí, que eran los alfareros, los alfareros y los agricultores sedentarios ya, estos grupos anteriores estaban en proceso de transición, es decir, de apropiación de ciertas formas culturales. Pero lo que dieron el salto fueron los arahuacos, que eran agricultores sedentarios, fundaron pueblos, se quedaban viviendo en esos pueblos y al ser alfareros conocían el fuego. La forma más compleja llegamos al siglo III de la era cristiana. Pero resulta que en este museo, la tercera sala se llama Suma de Cultura. Suma de Cultura. Porque ¿qué fue que hicieron los arahuacos? Los arahuacos
tomaron todas las formas culturales que encontraron y las sumaron a la de ellos. Complicado para los arqueólogos, porque hay yacimientos arqueológicos arahuacos que tú encuentras rastros de carbón vegetal, quiere decir que allá hay fuego, son arahuacos, pero entonces tú encuentras una chapetaloide. La chapetaloide no es arahuaca, la chapetaloide de los siboneyes que existieron antes de ellos, pero están en el mismo nivel, quiere decir que los taínos llegaron y la integraron. Y los taínos, como no eran guerreros, no lo adversaban, sino que lo sumaban. No lo sometieron, sino que convivieron. Hasta que ellos fueron extinguidos y se quedaron los taínos dominando. Si los taínos fueran guerreros, hubieran acabado hace rato. Pero los taínos no eran guerreros. Los guerreros eran los caribes. Y eso explica cómo se dio ese proceso. Macorices, ciguayos, siboneyes, Caribe, sobre todo el Caribe menor, que eran guerreros y nómadas, arahuacos, eran distintos grupos que convivieron. No que uno sustituyó al otro en el proceso de ocupación, sino que convivieron y se quedaron y asimilaron las formas culturales y la integraron. El hacha petaloide es una obra de arte, pero se llama hacha petaloide. ¿Por qué se llama hacha petaloide? Porque es el pétalo de una flor. Convertida en obra y en instrumento de trabajo. ¿Hay arte? Sí hay arte. ¿Es estética? Sí, es estética. Alguien me decía que el trazo era muy tosco. El concepto tosco no se usa en el arte. Lo que se usa en el arte es si el trazo tiene cierta cadencia, que es la estética. Porque yo he visto obras de arte ahora que son el artista en el par y comienza a tirar pinceladas. ¿A ti te gusta? ¿Qué juega ahí? La combinación, el color, el movimiento. Un trazo es un movimiento. Entonces, cuando usted se acerca a esa obra, usted tiene que verla en el contexto de la significación que tiene. Y después algo voy a decir más adelante que le respondí a esa persona. Y destaco aquí que el Caribe, los grupos caribeños, cuando se habla de la ocupación de nosotros, aquí los arahuacos encontraron macorices, ciguayos, siboneyes, encontraron. Caribes que iban y venían, porque eran nómadas. Y los arahuacos que eran ellos propiamente. ¿Quién es lo más complicado de lo que vean aquí? Los ciguayos. Que a nadie le gusta hablar mucho de eso. Caonabo era ciguayo. Anacaona era ciguayo. ¿Y qué eran los ciguayos? Arahuacos y Caribe. Mezclados. Por eso Caonabo era tan terrible. ¿Usted cree que Caonabo era fácil? Caonabo era fácil. Y la única cacique que nosotros tuvimos en el Caribe fue Anacaona. ¿De qué era? Ciguaya. Es decir, que ellos también, aún y a pesar de eso, se mezclaron, produciendo los estilos propios. Algunos cronistas y grabadistas te graban un taíno con el pelo largo, no es taíno, ahora ese es Caribe. Los taínos tenían la pelada de hongo, todito, todavía hoy en el Amazonas, en el Orinoco. Él es el estilo de él, se peinaba así. El pelo era un hongo, ella pelada de hongo. Trenza larga, los caribes. ¿Dónde están? Allá en el Orinoco, todavía hoy. Pluma, los caribes. Y usted ve grabado que dice Caribe, aquí, con pluma, ¿no? Mal hecho por el grabadito. Porque los caribes no se quedaron, los caribes entraban y se iban. ¿A qué venían los caribes? Yo le hice la pregunta a los muchachos y la hago aquí. Ahora, con dos respuestas, no vamos a decir, aquí hay mucha gente que no va a ir a clase. ¿A qué era que venían los caribes aquí? A ver si uno de ustedes me dice. Y tú dices, bueno, pero no había mujer caribe. Sí, había mujeres caribe, pero las mujeres caribe no conocían la cerámica. No era que estaban enamorados de ellos, no, ellos andaban atrás era de la fabricación de cerámica.
y venían y la raptaban y se la llevaban. El rapto, los antropólogos tienen registrado que hay un tipo de matrimonio que se llama rapto. Es verdad, el rapto existía. ¿Qué es rapto? Tú ibas a cargar a la mujer, tú no le preguntabas, tú me quieres, mi amor, tú te enamoras de mí. No, yo se la llevaba y el que se atravesaba el camino, se lo llevaban de par. Eso hacían el motivo principal de la introducción de los caribes aquí era de las mujeres. Como ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué no la conocían? Porque los caribes eran sedentarios. Y donde hay sedentarización no hay tiempo para producir cerámica. Y las mujeres no producían cerámica. Entonces yo venía aquí y acababa. Y se iba. Porque eran guerreros, eran terribles. Pero en esa estancia se mezclaban. Entonces los ciguayos son una mezcla de Caribe y Arahuaco. Y entonces tú coges la historia dominicana y dices, Caunabo, bueno, Caunabo era terrible, pero el Caunabo era ciguayo. El Golfo de la Flecha, ¿quién fue que enfrentó a los españoles en el Golfo de la Flecha? Los ciguayos, allá en Samaná. Porque después no hay ninguna manifestación cultural belicosa en la cultura precolombina de nosotros. No la hay. ¿Por qué? Porque los taínos no eran guerreros, eran agricultores, eran pacíficos. Y por eso suman todas esas culturas, y por eso el tercer ámbito de aquí se llama suma de cultura. Suma de cultura. Y en un yacimiento arqueológico precolombino, dominantemente arahuaco, usted encuentra rastros de hacha y de piedra anterior a ello. ¿Por qué? Por lo que hicieron la sumaron, no la desestimaron, la integraron. Y eso enriqueció la arqueología dominicana. La arqueología dominicana es la arqueología más importante de todo el Caribe. Porque además los arahuacos acá desarrollaron la mayor expresión de la civilización taína. Aquí. Y hay una versatilidad enorme. Aquí se pueden fundar 15 museos de arqueología con muchísimas piezas. En los otros pueblos menos. Entonces, ese tema es importante verlo en esa dualidad. ¿Por qué ellos integraban? ¿Por qué el juego de la pelota no se parece al de los mexicanos? Porque de los mexicanos, cuando el equipo perdía, le volaban la cabeza al capitán del equipo. Los mexicanos, que eran guerreros, porque los mexicanos eran guerreros. Aquí, ¿qué hacían? Daban un trofeo. ¿Cuál es? El aro. El aro que está en la exposición. Que es la piedra circular. Que es una discusión entre los arqueólogos muy importante desde el punto de vista estético. Pues yo quisiera también hablar de antropología, hablar de arte. No es mi tema. Pero ese aro se llama aro olímpico. ¿Para qué lo usaban los taínos? Bueno, entonces comenzaron a especular si era cuando la mujer estaba embarazada. La introducían por ahí para hacerle presión y ella pudiera dar a luz con la presión y le facilitara el parto. Comenzaron a especular porque nadie nada escrito para saberlo. Don Ricardo Alegría, Puerto Rico, arqueólogo ya fallecido, una personalidad de Puerto Rico muy importante, determinó que el aro olímpico era el trofeo de juego de la pelota, a diferencia de los mexicanos. Los mexicanos jugaban. Por eso yo escribí un artículo recientemente, al margen de esta conferencia, lo voy a decir, sobre el perdón histórico que pidió el presidente de México a los españoles, el perdón histórico. Y yo digo que todo el mundo tiene que pedir perdón. Si es para perdonar porque tú le hiciste a los otros, si tú quieres que te perdonen, perdona porque tú le hiciste a los otros también. Y es una cadena de perdón. Porque quiere decir que el perdón histórico es muy complicado. Y por eso quería destacar ese apaciguamiento en la lectura histórica que se hace en los grupos precolombinos que habitaron aquí. ¿Y por qué? A pesar de que yo mismo como historiador está cuestionando mucho eso. Y tengo un trabajo que se llama
el recibimiento que le hizo Guacanagaric a los españoles, que eso aparece mucho en la lectura crítica histórica, esa manera de genuflexión, uno le dice, de Guacanagaric a Colón, pero resulta que Guacanagaric era asediado permanentemente por Caonabo. Por eso Caonabo no perdonó el recibimiento que se le hizo a Colón. Él lo que andaba buscando era un aliado a Guacanagaric. Pues Caonabo lo tenía tenso permanentemente, asediado. Eso es importante para todo el mundo, incluyéndome a mí que estoy impartiendo estos comentarios, porque la historia se construye sobre la violencia. Lo otro es un romanticismo histórico. No vamos a perdonar a Caonabo y vamos a convertir un líder porque Caonabo acababa a nosotros. Y si usted revisa la historia, a mí me acabaron y yo acabé a otro. Esa es la historia. Entonces, cuando tú buscas culpable, tú distorsionas la verdad histórica, que es complicada y que no es el tema de esta conferencia tampoco. Lo complicamos de ahí. Pero lo digo como un buscapié simplemente. Miren, eso es lo que llama cultura ribereña. No lo construyeron aquí los arahuacos. No lo construyeron. Esa foto se hizo para esa foto de aquí, del centro, para cuando se iba a hacer el centro. Se viajó allá, todavía ellos viven así. Eso es lo que llama cultura ribereña. Cultura ribereña no es lo mismo que cultura del mar. No es lo mismo. El mar es más revuelto, más complicado, esto es más apaciguado. Pero los grupos que viven en el Orinoco, menos los del Amazonas, porque son más sedentarios y guerreros, esa es la cultura que tienen. Eso no es piloto en el río. Y el río es su medio ambiente inmediato. Y se apropian de ese espacio. Y eso fue lo que ellos encontraron cuando llegaron al manglar. Era lo más familiar. Uno dice que a la historia no se puede decir eso, porque la historia es lo que es, no es lo que pudo haber sido, dicen los historiadores. Si no hubieran encontrado el Caribe, hubieran seguido. ¿Por qué los españoles no se quedaron en Aruba, en Curazao? Porque eran tierras áridas. Eran cascos de montañas secos. No había producción. Y se fueron. Andaban buscando las tierras más óptimas para la producción. Eso quiere decir que el medio ambiente es importante en la ocupación del territorio por cualquier grupo humano. Y si él no tiene otra opción, se queda y entonces lo controla, lo domina o convive. ¿Qué es lo que hacen los árabes? Los árabes no pueden controlar la tormenta de arena. Terrible la tormenta de arena. Entonces se ponen el turbante y se dejan solamente los ojitos afuera. La batola que ellos usan para controlar la temperatura del cuerpo. En vez de bajar la temperatura poniéndose camiseta, lo que hace es que se ponen muchas cosas para calentar el cuerpo y llevarlo a la temperatura exterior. Eso es dominar y relacionarse con el medio ambiente. Y eso fue lo que hicieron los grupos que llegaron aquí. Entonces, estas formas culturales son importantes. Él tiene una pipa, tiene un inhalador. Lo puse como ejemplo porque el inhalador es un inhalador. El diseño es arte. Cuando usted va a un museo, lo que usted tiene que ver, además de la significación de la pieza, es cómo se hace la pieza. ¿Qué esfuerzo estético hizo el artista o el artesano para darle dimensión y valor a la obra? Porque no es un pedazo de piedra, ni es un pedazo de palo, que está intervenido, la piedra, el barro, lo que fuere, y ya ahí hay arte. Ya ahí hay arte. Aquí hay piezas en el museo, como las hachas. Hay unas hachas que son para desbrozar el camino, con un mango y una piedra grande arriba. Pero entonces tiene una cara en el borde, en la punta de arriba. ¿Para qué la cara? ¿Para qué hay piezas arqueológicas y cualquier pieza de cualquier cultura antigua que tiene añadido lo que no se usa?
tiene una significación, pero esa significación le da también, además de un valor de contenido conceptual a la cultura, de abstracción, también un valor estético. Porque se dice que arte y religión vinieron de la mano y tenían una función para satisfacer necesidades que no eran biológicas. La necesidad biológica de comer, orinar, defecar, dormir, tener actividad sexual y beber agua. 6 impulsos. No hay otro. Yo no conozco otro. Nosotros tenemos esas 6 necesidades y las tienen los animales. Satisfecha, no hay necesidad. Ya, tú no la quieres. Pero el arte y la religión no es una necesidad que se satisface. Es una construcción, una necesidad permanente. Y cumple una función en el equilibrio emocional humano. Y complejiza la naturaleza humana. Y la hace saltar de su condición animal a su condición humana. La condición animal se resuelve con la comida. La condición humana se resuelve con la comida y otras cosas. Y ahí aparece el arte. Y aparece la cultura tradicional incluyendo esta. Por eso la exhortación que le hacía a los artistas en el taller, bueno, váyanse al museo, averigüen todos los trazos que hay ahí. Porque todo lo que se hace tiene doble sentido. El arte sirve para desglosar, pero también sirve para rendir culto a una ley. O para satisfacer una necesidad interior. Arte y religión van de la mano. Perfectamente de la mano. Dígame usted. No tengan miedo, dígame. Puede interrumpirme, yo en cualquier momento lo corto, pero puede interrumpirme. Un segundo. Y en la producción estética. Y cómo se daba esa relación entonces entre la construcción de armas y que tuvieran también un valor estético. Porque, bueno, yo trabajo, mi nombre es Víctor Martínez, trabajo acá en el Centro León como investigador y curador, pero no recuerdo una pieza catalogada como Caribe que tuviera un valor, digamos, puramente estético. Pero como ya entendemos que las piezas tienen función religiosa, simbólica y cultural, digamos que ya un poco se responde la pregunta, pero me llama la atención por el tema justo del saqueo y del rapto de mujeres de comunidades aborígenes no caribes. Sí, la importancia de la cerámica no es el uso para nosotros. Es lo que ella lleva en el diseño, es donde aparece la parte estética. Dice, bueno, esta cerámica la usaban ellos. El vaso efigie. El vaso efigie. Para tomar en una ceremonia. Pero el vaso efigie más que eso. Tiene un diseño adicional. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad hacer eso? Y ahí viene el cuestionamiento de los antropólogos. Es arte y religión van de la mano. Y yo hablaba de la Venus de terracota, pero si usted va hoy a una iglesia, a una misa de las 7 de la mañana, la primera instalación que usted encuentra es el altar. El altar es una instalación artística con valor religioso, porque en el fondo la necesidad de satisfacer el ego de los dioses es que lleva el ser humano al valor estético de la obra de arte religiosa. Y está presente el arte, como te decía, en todas ellas. Aún fuere esa Venus, o aún fuere el trigonolito. ¿Por qué es lo que es el trigonolito? Un dios de 3 puntas que se entierra para que el cultivo del cunuco tuviera un valor.
¿Qué pasó con los arqueólogos cuando llegan aquí? Bueno, comienzan a estudiar y dicen, pero acá, ¿para qué servía el trigonolito? El trigonolito se cortaba cerca de los conucos. Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que yo hacía con él? Cortaban, majaban. ¿Qué es lo que hacían? Que eso son las necesidades biológicas para lo que el ser humano construyó. Los primeros instrumentos de trabajo son eso. Todo eso tiene su material. Cortar, majar, bañar, todo eso es biológico para sobrevivir. Por eso en esos grupos no se encuentra expresiones materiales religiosas. En esos grupos simoneños no están presentes en la dimensión de la pieza, que es donde tú lo puedes encontrar, porque ya ellos desaparecieron, no dejaron lengua, entonces tienes que estudiar los materiales. ¿Qué importancia tienen los objetos materiales? El estudio arqueológico, el estudio de las mentalidades, la abstracción. Donde hay abstracción, decía Lévi-Strauss, un antropólogo francés, donde hay abstracción, hay pensamiento. Y el arte es pura abstracción. Y parte de la religión también. Porque es un lenguaje con lo no material, que se expresa a través de signos, de trazos, de diseño. Pero no es una cultura con una religión, porque no la hemos encontrado en esa época. Estoy hablando del 4000 a.C. Hay pedernales, hacha de mano, cuchillo, raparón, punzón, aguja, todo eso es para sobrevivir. Ahora viene un artista, que no soy yo, ni es un cura religioso, coge esta pieza. Ahí yo le pregunto, ahí hay puro manejo de forma y trazo que le dan valor y belleza a la pieza, aunque sirviera para majar. Y le da entonces un espacio a la estética de las culturas materiales. La discusión en la clase, en el curso de Santo Domingo, era que el curador decía que no, porque era tosco. Ahora yo le pregunté, ¿cuál es el concepto de estética? Y yo pregunto aquí, ¿qué es la estética? ¿Es la belleza pura o el manejo de la forma y su simbología? Porque hay obras que tú dices, pero mira, aquí, ¿dónde está la belleza? En la interpretación del arte tiene que juntarlo todo. La abstracción, el pensamiento, el dominio de la forma que se ven ahí. Esa pieza es exacta, mire, esa pieza es exacta para un tratadista de la estética, digo yo. Al principio de la ponencia usted hablaba sobre el hecho histórico como un espacio, como algo espacio-temporal. En este sentido podríamos decir que estas mismas artesanías, incluso la obra de arte, sería algo espacio-temporal porque es contextual, pero que tendría la posibilidad de trascender. Todo eso ha trascendido de tal manera, oigan bien, una pregunta interesante. Todo eso ha trascendido de tal manera que nosotros la tenemos en un museo. Cuando se hizo eso. El que la hizo nunca pensó que nosotros íbamos a tirar. Él la hizo por otra necesidad. O que iba a tener un valor trascendente. ¿Quién se lo da? Se lo da uno. Para reconocer no lo que él quiso hacer, porque no era un artista como nosotros creemos, pero le dio forma que tú dices, pero ven acá, él manejó perfectamente la boca, los ojos, la nariz, la mejilla, ¿qué es lo que ustedes dan en la clase de arte cuando van a estudiar arte? Entonces, había una interpretación a su manera del arte, que es donde yo llamo y advierto a los que están aquí, a los que fueron allá, a que recodifiquen el concepto de estética. Es recodificarlo. ¿Qué fue lo que hizo Picasso cuando fue a África? Porque si no hubiéramos llevado del maestro y el maestro hubiera llevado a África el esquema europeo, no encuentra el cubismo. Él lo encontró porque hizo un desacotejo de su cabeza. Dijo, pero ven acá, este arte. Y reconstruyó una escuela a partir de eso.
Dios y reconoció que eso era arte, que los franceses todavía le llaman arte primitivo. No debería, por ese es el apellido, pero le llaman arte primitivo todavía, esa forma tradicional. Había una memoria quizás ancestral del manejo de este tipo de materiales, porque también de alguna manera se buscaba que perdurara en el tiempo al ser utilizado. O sea, está lo estético, lo religioso, el arte, pero también la intención propia de esa memoria colectiva, de ese personaje que seleccionó, que buscó ese material, lo seleccionó y que tenía las herramientas o la guardaba esas herramientas para poder trabajar este tipo de material. Yo no sé, personalmente, no sé si ellos pensaban en el tiempo. Yo creo que lo que pensamos en el tiempo somos nosotros, que hacemos una obra para que nos recuerden en el tiempo. Yo creo que no, yo creo que ellos satisfacían una necesidad inmediata. Claro, claro. Tenía un valor puntual, coyuntural, de adoración y de petición, de reverencia a ese Dios, y en ese sentido, bueno, tenía un valor. Yo siempre también le digo, porque hay una discusión sobre arte y artesanía, eran artistas. Los antropólogos, los arqueólogos establecen las clasificaciones de las colecciones, el estudio de las piezas, por el estilo. Pero fíjense que si nosotros ponemos 25 trigonolitos, hay diferencia. ¿Quién le impregna la diferencia? El artista. Ellos deben respetar el patrón social, que es la diferencia que hay ahora, porque tú haces lo que tú quieras. Antes no. Los artistas tenían que guiarse de un patrón social. Pero como tú encuentras un trigonolito mejor que otro, ahí intervino la individualidad del artista, que respeta el patrón, pero da rienda suelta a su destreza. Todas las piezas no son iguales. Hay piezas más trascendentes que otras que pertenezcan a la misma categoría, trigonolito, dioses o religión, etc. Bien, respondiendo desde el punto de vista de la sociología cultural, que nos explica en la parte tradicional que dice la estimada, es que realmente ellos hacían este tipo de cosas no con el hecho de que perduren el tiempo, sino con la idea de proyectar lo que ellos sentían en el momento. O sea, era la expresión de lo que ellos sentían en el momento y ellos lo hacían de esa forma. Por ejemplo, cuando vemos en la parte primitiva, el hombre de la caverna, cuando este hombre se encontraba en estos lugares que escribía con la misma tierra, el barro, y dibujaban diferentes cosas, no lo hacían quizás pensando en me van a reconocer en el futuro, no, lo hacían simplemente con el hecho de representar lo que ellos sentían en el momento. Vamos a dejarlo por el final para yo terminar. Yo propuse a la gente de Santo Domingo, creo que están en eso, y aquí más, porque son muchos, que podríamos hacer una sesión solo después para dialogar. Y entonces combinar diálogo y conferencia, porque eso también evita la monotonía y la apropiación exclusiva del discurso de nosotros, pero no dejar muchas preguntas, porque entonces me queda la laguna del cumplimiento del programa. Pero podríamos, si al final hay muchísimas inquietudes, porque mi interés crea inquietudes y problemas y desacotejar el cerebro, ustedes, si no lo logré, entonces si no sirvió esto. Si ustedes fueron como entraron, no sirvió para nada. Un esfuerzo en vano. Es problematizarlo. Por ejemplo, aquí en esta foto tenemos el trigonolito, se preguntaba para qué se usaba. Nos dimos cuenta que era un dios, el Yucahú, el dios de la yuca, porque aparecía cerca del conuco. Su valor es ritual, pero ahí viene la naturaleza de este discurso. Su valor es ritual, pero entonces están los ojos, está la nariz, ahí viene el manejo de la forma, eso es arte.
llevar al seno de esta discusión que no es el arte de nosotros, ni la estética de hoy. Es como nosotros, después de este curso, revisamos el concepto de arte y de estética. ¿Por qué? Porque todo manejo de forma es una estética. En sí es una estética. Y todo trazo y todo movimiento para producir ese ojo y esa nariz tiene que tener un referente que él lo replica aquí, que es lo que hace el artista. Pero que él va deformado la cuenta, no importa, porque no estamos hablando de un arte actual, estamos hablando de una manera de manejar la forma en culturas anteriores. Y cómo después de eso nosotros entonces replanteamos el concepto de arte, el concepto de estética, y dónde podemos verlo. Y cómo nosotros cambiamos la noción para que esto tenga un valor, y nosotros queremos llevarle eso, porque después del curso algún artista lo que está aquí se provoca el concurso de arte sobre eso. Déjame hacer una obra inspirándome en esto. Entonces se inspira a partir de esos signos. Tenemos algunos artistas que lo han hecho, otros menos, pero cuando un artista se mete en otro código de estética, está rompiendo y desafiando los esquemas. Y lo hace a partir de un ambiente cultural que le es propio, de una cultura que está ligada a nosotros y que puede manejarla de 50.000 formas. La que ganó el premio aquí en el 64, Yudicelli, el brujo, es taíno. El arte es taíno, un brujo taíno. Esa es la obra de 1964 que ganó aquí en el Centro León, el concurso del Centro León, después Yudicelli. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bueno, que el artista reflexione a ver si puede desde su naturaleza misma, inspirarse y producir obras conectadas con los símbolos, los trazos y la iconografía de nuestra cultura. Porque en el fondo hay una discusión que tiene que ver con este curso también, es si el arte de nosotros produce muchas obras ligadas a la africanía y al indigenismo, más que el Caribe menor. El Caribe menor está más inspirado en su marco histórico y cultural que nosotros. ¿Es bueno o es malo? No sé, porque no me gusta condicionar la libertad creativa. Pero es importante saber que hay una riqueza simbólica, iconográfica de la cultura nuestra, de este Caribe, que puede ser motivo de inspiración para los artistas. Y como el tema se llama el arte caribeño, esto es bien el curso. ¿Para qué? Para provocarlo. A lo mejor estoy aquí sacudiendo la cabeza con el concepto de estética, con el concepto de la cultura, con saber si se puede hacer una obra con esos temas, si eso puede servir de inspiración para hacer una obra de arte de ahí para arriba. No sé. A lo que yo hablaba del tema del manejo, eso es Caribe. Los taínos no usaban eso. Los taínos usaban el carbón vegetal en la estética corporal, las aguas, sobre todo para las telas, para los sellos, pero no se embadurnaban así, no usaban plumas. Eso es muy de los caribes, esa parte ahí. Y arriba, bueno, eso es un símbolo taíno muy importante, porque Manuelito y yo estuvimos en el proyecto que se elaboró de la exposición en Medellín, del Centro León con el Museo de Medellín. Él tiene una conferencia sobre arte taíno, una especialidad de Manuelito García Arevalo, y la conferencia mía fue Arte y Religión. No se puede separar la dimensión espiritual de la dimensión estética en el arte taíno. Eso querrá decir, a propósito de lo que se ha debatido, que toda obra de dimensión religiosa tiene una departamentalización estética, porque arte y religión van de la mano. El taíno no hacía nada que no fuera para engrandecer a los dioses. Y la lucha del ser humano con las divinidades es que se sientan bien. Y por eso la estética es un elemento fundamental de la religión. Y por eso acabé de decir que cuando usted va a una misa a las 7 de la mañana, lo que usted encuentra más bonito es el altar. Y el altar es una instalación. ¿Qué hace la flor en el altar?
¿Para qué están las flores? El manto blanco. Y todo está en su sitio. El altar es una instalación para complacer la ira de los dioses, como dice Friedrich Nietzsche, el alemán. Todo está bien concebido en todas las religiones. Porque el altar de vudú es una instalación con códigos culturales distintos. Porque el arte está ligado a códigos culturales y estéticos, a colores y a contextos. Lo que quiere decir que la estética y el arte es profundamente cultural. Por eso los hindúes usan mucho un tipo de tela y un color. Pero toda la religión está marcada por eso. Y toda la estética de ellos por eso, incluyendo la estética del cuerpo, cuando se ponen el punto que se ponen en la frente. Es performático, profundamente. Entonces, la inquietud era de esta conversación era irnos por ese lado. Y el fuego. Eso fue un salto hacia el siglo III de la era cristiana. Y obviamente una sociedad más compleja, organización social, organización política, organización religiosa, un sistema de creencias más complejo que las culturas anteriores. Entonces era un salto que tenía que ver con la forma de vida y los estilos de vida. Por eso los antropólogos, los historiadores le ponen mucha atención a esos procesos de complejización de la organización social. De las sociedades simples, las sociedades más complejas. Para una sociedad simple, hay una pregunta que no respondí, el tema de los caribes, que voy a responder ahora, tiene su complejidad. Y yo, por ejemplo, a propósito de la pregunta de sobre los caribes, que eran guerreros, hay flechas que son obras de arte. Es más, yo les he visto en museo, que están bien hechas, que están. Porque la perfección es la que busca el arte. Pero no es la perfección del discurso racional, eso lo busca el intelectual. Es la perfección de la obra. Que es la diferencia entre el mundo intelectual y la obra de arte. Y yo aquí no vengo como artista, yo vengo a conceptualizar el mundo. El artista no conceptualiza el mundo, el artista lo interpreta y le da forma visual, si arte es plástica, a la interpretación del mundo. Entonces el artista no puede cerrarse en un discurso intelectual porque mata la música. De eso es lo intelectual. Pero hay artistas que son intelectuales también. Y la escuela, y una escuela como la que crea el cubismo, por ejemplo, cualquier otra escuela, es una conceptualización del valor de la estética y de la interpretación de la estética. Ahí sí se requiere una discusión entre artistas. Entonces, esa complejidad vino con los grupos taínos. Ya expliqué que los grupos taínos se integraron a la cultura nuestra y sumaron la cultura. Ese es el areíto al que yo hice referencia anteriormente. Entonces, dígame usted, el areíto era un trofeo. Esa es la interpretación que yo lo arqueo. Vamos a aceptar eso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿para qué es que hizo él eso? Es una tortura. ¿Pero para qué metió la tortura ahí? ¿Y qué tiene que ver la tortura con lo otro? Ahí viene el arte. Ahí que viene el desafío para los artistas. ¿Por qué tenía que poner eso? ¿Por qué si este es un sello para ponerse a la ropa? Había que hacer todo eso. Toda esa parafernalia. ¿Qué valor tiene? Valor ritual. Valor estético. Toda forma, que es lo que yo le decía en la discusión en Santo Domingo, toda forma tiene dimensión estética. No importa dónde sea ni en qué contexto histórico sea. Lo cual sacude el concepto de estética. Pero hay obras que ustedes la ven en los museos, que son 3 palitos y 2 rayas con un color. O si nosotros lo admitimos como obra de arte, no podemos admitir como obra de arte esto. Porque es el manejo de la forma. Entonces, aquí viene el areíto de una sociedad ya más compleja, con muchos más elementos, que usaba el cuerpo, usaba herramientas de trabajo para decorar la tela y decoraba todo, que es donde viene la discusión. Todo estaba decorado.
después que el ser humano dejó de existir solamente biológicamente. Existir biológicamente es comer, beber, defecar, todo lo que mencioné. Llegó un momento en que el ser humano hizo más de eso. ¿Quién se inventó esa teoría? Carlos Andújar. No fue Carlos Andújar que se inventó esa teoría. El Museo del Hombre de París, que estaba en el centro de París, ahora está en otro lugar, que es también una parte de él. El Museo del Hombre de París, en el área de antropología física, antropología cultural, tiene miles de piezas de los primeros grupos humanos, Homo erectus y Australopithecus. 2 millones, 3 millones de años, 2 millones y medio. Esas piezas solamente sirven para existir, para sobrevivir. Cuchillos, rapadores, majadores, punzones, arpas, arpones. Ninguno tiene otro uso. Lo que quiere decir que el ser humano duró 2 millones de años sobreviviendo. Y después se le complejizó la vida. Y es cuando aparece entonces otra dimensión del valor estético. Aún en esos espacios hay hachas producidas hace 2 millones de años que tú dices, oye, esto es una obra de arte. Pero ¿y por qué tú dices que es una obra de arte? Por el manejo de la forma y los trazos, porque son dos cosas que hay ahí fundamentales: trazo y forma, es espacio y definición del espacio. Hay obras ahí que son de trascendencia estética, aunque la hayan hecho ellos para sobrevivir. Después se complejizó cuando apareció la religión y otras necesidades humanas, y nos dimos cuenta que el ser humano solamente no era comer y vivir. Se le complicó la vida. ¿Quién lo refleja también? El arte. El arte lo refleja. Por eso mencionaba la Venus de terracota. ¿Para qué servía? Yo no sé. Para el disgusto. ¿A quién? No Dios. Y eran gorditas. El valor estético es porque eran gorditas, pequeñitas. Hay un dominio de forma ahí. Hay un dominio de forma que reflejaba algo. Y cómo ellos configuraban esa pieza. Y ya eso le da valor estético. Y por supuesto, esa parte de la arqueología nos remontó, ¿no verdad?, a ser una cultura de mucho dominio en el Caribe, y sobre todo el Caribe mayor. Quería expresar un poco todas estas formas culturales, cómo se relacionaron a eso que se llamó la cultura taína. Los taínos son arahuacos. Nosotros usamos mucho el término taíno. Taíno es un concepto cultural, no étnico. El étnico es arahuaco. Y cultural fue la forma que ellos crearon en América, en el Caribe. Que muchas de esas formas están distantes al tronco donde ellos vinieron. Lo que quiere decir que ellos aquí en el Caribe crearon cierta originalidad que le dio un estilo propio a los arahuacos, que es lo que se llama taíno, que apareció hacia el siglo VII de la era cristiana, después de llegar los españoles. Los españoles lo encontraron antes de llegar los españoles. Cuando llegan los españoles encontraron una cultura compleja, que se llamaba taíno, hombre bueno, pero que eran arahuacos. Y la gente a veces no entiende una conexión con otra. ¿De dónde viene? Trigonolito no hay en América. Trigonolito del Caribe. Ellos no tienen trigonolito allá. Lo que quiere decir que aquí ellos tuvieron la oportunidad de distanciarse de su cultura madre y crear estilo propio. Y eso es lo que se llama taíno. Y que llegan los españoles y lo encuentran. Después ahí hay unas consideraciones sobre la arqueología dominicana, cómo se desarrolló, quiénes fueron los primeros que investigaron. Está Alberti Bosch, a principios del siglo XX, después Emil de Guarí de Moya, tío de Bernardo Vega, que era ingeniero de carretera y se dedicó a encontrar piezas y se dedicó a coleccionarlas. Luego funda el Museo de Antropología de la Universidad y después se funda el Museo que da paso a la Feria de la Paz en el 55, y de ahí empieza a llevar al Museo del Hombre y ahí se quedan otras en el Museo de Antropología de la Universidad de Puerto Rico.
y después los antropólogos que de una otra manera han trabajado este tema en el país, que por respecto a ello, bueno, pues lo menciono porque hizo un marco general sobre la primera parte de esta introducción. Los primeros estudios que se hicieron en la República Dominicana fue la cuna de la arqueología en el Caribe en un periodo determinado, los años 70, cuando se funda el Museo del Hombre, y después perdió protagonismo. Y la arqueología está a capa caída, lamentablemente, en un país que tiene, según los estudios que hiciera el Pío Ortega, más de 2.500 yacimientos, la mayoría de ellos sin investigar. Recientemente la Universidad de Leiden, de Holanda, hizo unos estudios muy buenos en la línea noroeste y redescubrió un poco algunas cosas. Entre ellas que el primer contacto que hubo aquí fue allá arriba. Nosotros habíamos estudiado mucho allá abajo, en el este, los macorices, etc. Y ellos estudiaron aquí arriba, que fueron los primeros grupos que hicieron contacto con los españoles. Entonces hay piezas ya mestizadas y de cómo se dio ese encuentro, cómo se nutrió ese encuentro. Y eso enriqueció un poco la interpretación arqueológica del país. Y también demostraron que los macorices no solamente estaban en San Pedro de Macorís, que se llama San Pedro de Macorís, sino que los macorices también subieron allá y que había un trasiego cultural en la isla, contrario a lo que se decía en la arqueología tradicional, porque había piezas macorices en la línea noroeste. Eso quiere decir que esos grupos se desplazaron por varios sitios, rompiendo un poco el esquema de lo que se tenía hasta el momento. Después viene una discusión sobre la problematización del Caribe. Yo debo terminar a las 12. Vamos a ver si yo introduzco como temática. Siempre hablar del Caribe es difícil, porque muchas cosas envueltas están. Lo primero es que Colón donde llegas aquí, no al continente. Porque se dice que los vikingos llegaron a Brasil, pero no dejaron rastro. No estamos en discusión si fueron los españoles o los vikingos que llegaron primero. No, llegó primero el que dejó huella, el que dejó huella fueron los españoles. Los vikingos pudieron haber llegado, pero dejaron rastro de su presencia. Por lo tanto, no marcaron asentamiento. Quien marcó asentamiento fueron los españoles. Entonces el Caribe ya decía que tiene una definición, un referente geográfico, histórico, cultural, que también es parte de su propia complejidad y su definición. Y la geográfica, dice ahí, toma en cuenta las islas tocadas por el Mar Caribe y el Mar de las Antillas. El Mar de las Antillas que está allá abajo, por eso ellos se asumen martillanos, hacia allá abajo, hacia el Caribe menor, que le llaman también Mar de las Antillas. Mar Caribe es la totalidad del encuentro con el Océano Atlántico, que choca con el continente. Y ya ahí hay como una pequeña diferencia. Y por eso decía que muchos de nosotros no nos asumimos caribeños, y mucho menos antillanos. Entonces yo traigo eso aquí, a esta breve introducción, para vernos dentro de esa problematización, y a veces diferencia y a veces distancia entre nosotros mismos que son parte de esta realidad. Y ahí hay una delimitación de ese Caribe isleño, que es todas las islas, desde la menor hasta las islas, que es la llamada definición geográfica del Caribe. La histórica cultural tiene otras implicaciones que la voy a ver un poco más adelante, que tienen que ver, por ejemplo, con la plantación cañera, que está aquí, como uno de los elementos del marco histórico de la definición. ¿Por qué? Porque en América se produjeron 3 modelos de plantación. La plantación a grandes empresas agroexportadoras de productos demandados en Europa. Y entonces la esclavitud definió 3 modelos de plantación: el cañero, la caña de azúcar, el algodón, el café y el cacao. Ahora vamos a ver cómo se dio geográficamente eso. Algodón en el sur de los Estados Unidos. Esa era plantación algodonera. Cacao y café, Brasil, Colombia,
azúcar en el Caribe. Es decir, que el esclavo que venía aquí al Caribe era para trabajar la plantación cañera. Y el que iba a Colombia y a otros sitios era otro tipo de productos, aunque había en algunos de ellos caña de azúcar, por las formas tropicales del entorno. Entonces, ya eso da matices a la forma de la esclavitud. El marco histórico es importante para definir también el Caribe como logro geográfico, y en ese proceso el marco histórico se producen formas culturales también distintas. Y la esclavitud marca esa forma cultural que se fue dando en el Caribe. Autores como Moreno Fraginal, de Cuba, Iglesias García y otros hablan de cómo se fue dando esa definición del Caribe, ya hablando nosotros de la parte colonial y dejando atrás el marco precolombino, que fue el que vimos como introducción. Pero tú no puedes dar un curso, un breve curso, una charla sobre el Caribe dejando afuera los taínos, los grupos precolombinos, imposible. Porque inclusive una parte de la iconografía de nosotros está marcada por ellos, la comida está marcada por ellos, la toponimia está marcada por los taínos, los nombres de lugares y sitios se los llama toponimia, es muy taíno en muchas partes del país, en la comida, en los jaguares domésticos. Es decir, tú no puedes dejar afuera los taínos hablando de la cultura de nosotros, y la cultura caribeña mucho menos. Pero pues vinieron otros procesos que tuvieron que ver con los modelos de explotación que fueron definiendo formas culturales. Y por ahí comienza también procesos de complicación de lo que es el Caribe, y cómo se fue dando toda esa situación y cómo estos historiadores han tomado el tema económico para marcar diferencias. La primera forma de esclavitud en el Caribe comenzaron en Santo Domingo. Los primeros esclavos que llegaron a América llegaron a Santo Domingo, llegaron en 1501, llegaron con Nicolás de Obando, en el séquito de Nicolás de Obando, 1501. En 1517 se aprobó la primera licencia para autorizar la traída de esclavos para el trabajo de la caña de azúcar en el Caribe, y se hizo en Santo Domingo. Se aprobó en Santo Domingo en 1517 bajo el gobierno de los padres Jerónimos, y luego llegaron los primeros grupos en el 1521, 2000 y pico de esclavos vinieron del Mediterráneo español a trabajar la caña de azúcar. Había sustituido la caña de azúcar el oro. Ese proceso no se estaba dando en las otras partes del Caribe. Pero quiere decir que los primeros esclavos llegaron acá y las primeras formas de explotación se dieron aquí. Y la primera rebelión se dio aquí, en 1521, la rebelión de Diego Caballero, un ingenio colonial cerca de Nigua. La primera licencia aquí, los primeros negros llegaron aquí. Aquí hay muchas primacías, que las primacías que se mencionan son coloniales, pero también hay primacías de otro tipo, como esa. Los grupos negros fueron dominantes aquí en la demografía nuestra entre 1530 y 1540. La población era dominantemente negra en Santo Domingo. Ya Cuba y Puerto Rico comenzaban también a tener modelos de explotación colonial e importación de mano de obra africana. Después de la rebelión de 1521, los negros que llegaron venían desde África directamente. Ahí es que aparecen los términos bozales, los negros bozales, y los negros ladinos que venían del Mediterráneo. Ladino viene de latinos, sabían español y estaban, muchos de ellos estaban cristianizados. Al rebelarse los españoles no querían porque decían que eran muy chismosos, y los negros que vinieron después eran directamente de África, que eran los bozales. Y eran dominantes porque la economía azucarera era fuerte aquí, y para 1530 nosotros teníamos una población dominantemente negra, por primera vez en la historia nuestra, hasta 1540. Sebastián Lemba es de ese periodo, 1535, se rebela, se dan las últimas rebeliones y cae la industria azucarera. Estoy explicando la situación dominicana. Cayó la industria azucarera desde 1580,
ya no se necesitaban esclavos para la plantación de cañera, la caña no dominaba la economía y apareció el hato ganadero. Y vivimos del hato ganadero 3 siglos. El primer presidente de nosotros fue atero, Pedro Santana. Y todavía el hato tiene presencia en el este del país. Diferente a Cuba y diferente a Puerto Rico. La fuerte presencia africana en Cuba tuvo mucho que ver y muy parecido a lo nuestro en los primeros años, pero la revolución haitiana sustituyó a Haití por Cuba. Entonces Cuba sustituye la producción de caña y Cuba entonces importa masivamente mano de obra africana. Y se restablece el modelo de explotación esclavista en Cuba. Aquí se había caído y en Puerto Rico mediatizado. Y esa economía produjo una burguesía poderosa en Cuba. Y Cuba a finales del siglo XIX era un país próspero, basado en esa explotación. Luego comienzan los procesos de descolonización y de liberación de la esclavitud, de abolición de la esclavitud, y Cuba entonces sustituye ese modelo, pero ya Cuba tiene un capital acumulado de explotación. Eso es lo que explica la situación de Cuba, que no vivimos nosotros, ni vivió Puerto Rico. Y usted me dice, pero usted está hablando del Caribe y los otros Caribes. Los otros Caribes, España no le interesaba. España abandonó todas las islas pequeñas. Y cuando apareció el oro se fue para allá. Y abandonó el Caribe. Ahí viene lo que se llama problematización, que yo digo ahorita. Se fue para allá a buscar oro. Y dijo, el hospital de la colonización va a ser Puerto Rico. Y la base militar nosotros Cuba. República Dominicana, Santo Domingo. No ignoró. España. No le interesó en el plan de expansión español, que quería conquistar los imperios americanos, Azteca, Inca y los demás. Pero no le interesaba el Caribe. Le llamó a las islas pequeñas islas inhóspitas. Islas inhóspitas. Fue a Jamaica y se fue. No le interesó Jamaica. Y nunca le puso atención a ninguna de las islas pequeñas. Por eso en la composición colonial, España está en Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, punto. Eso es lo que se llama el Caribe español, desde esa época. Y abandonándonos, nos tiró a la suerte. Cuando Inglaterra y Francia, Alemania y Holanda se enteran que aquí había cosas importantes, arranca para acá. Y comienza otra historia que explica el Caribe, la complejidad del Caribe. Y van para allá, España no defiende nada, solamente defiende los 3 puntos. Ahí aparecen los piratas, los corsarios, los filibusteros, los bucaneros, hacen una historia muy rica en el Caribe, de aventuras, cosas. Como España abandonó, Inglaterra y Francia ocupan. Y eso es lo que explica el Caribe francés, el Caribe español y el Caribe inglés. Y ese Caribe español, inglés y francés, fragmentó el Caribe. Y lo tiene fragmentado. Si tú vas a un congreso caribeño de artistas y da un recreo, es una pausa de café, que nosotros no la dimos, pues son 2 horas, ustedes van a tomar su café ahorita. Estoy terminando. Los ingleses, los caribeños ingleses van por un lado. Los franceses van para otro, los que hablan español para otro, porque la lengua no se para. La lengua no se para. Y España no importó eso. España está interesada en algunos. Donde está el museo de la familia en Puerto Rico, ese era el hospital. Está en el Viejo San Juan. Lo hizo don Ricardo Alegría. Museo bonito, interesante en Puerto Rico. 3 pisos tiene eso, enorme. Y Cuba era el reemplazo militar. Cuba fue importante para los españoles. Santo Domingo no.
nos tiró a la suerte y vivimos del ganado. Eso se llama acto ganadero. Y de la piratería, el trasiego de piel de animales en el norte y en el sur. ¿Qué trajo consigo como consecuencia? Las devastaciones de Osorio, 1605, 1606. Los historiadores tradicionales del país, a los que yo me puse mucho tiempo y ahora me arrepiento un poco, han cuestionado la devastación de Osorio y dijeron que la desgracia nacional fue la devastación de Osorio. Las devastaciones de Osorio trajeron consigo la ocupación francesa y después la colonia de Santo Domingo francés y después la República de Haití. La tesis de Américo Lugo tiene 70 páginas. La tesis doctoral de Américo Lugo se llama El Estado Dominicano. El Estado Dominicano se llama. Balaguer acaba con la devastación. Américo Lugo acaba con la devastación. Pues las devastaciones ha sido el dolor de cabeza de la historia dominicana. Puerto Rico un poco abandonado su suerte y Cuba tuvo la oportunidad de sustituir la economía azucarera haitiana y se consolidó. Después vinieron otros problemas que son de otro tipo. Los franceses y los ingleses hicieron de Puerto Rico, del Caribe, sus enclaves. Y obviamente la mayor parte de la población es negra en el Caribe inglés y en el Caribe francés, porque ahí lo que había un modelo de explotación esclavista. Aquí se comenzó a mezclar. Es importante la mezcla, el mestizaje, el mulataje. El Santo Domingo español es el más mulato y más mezclado de todo el Caribe. Compite con Brasil. Cuba está mitad, mitad, en población blanca y negra, y Puerto Rico es la más blanca de las tres. El resto del Caribe es negro. Y usted dirá, bueno, ¿por qué los dominicanos se asumen como caribeños? Porque si se asumen como caribeños, tienen que asumirse como negros. Y los dominicanos no quieren. Por las razones que fueran, no quieren. No les gusta ese piropo. Entonces, obviamente, el tema histórico colonial fue fundamental, porque habría que ver qué pasó con Puerto Rico esos 3 siglos, porque el abandono trajo una hibridez en Puerto Rico. Puerto Rico fue la única isla que tuvo un partido monárquico en América. Tiene como 5, 6, 7 u 8 clubes de españoles. No tenemos un club de España, pero ellos tienen club por procedencia de provincia. Y tienen zonas negras, como Luis Aldea, de una zona de negros en Puerto Rico, y La Perla, que es el barrio popular que hay en San Juan, que es de negro. Pero Puerto Rico es mayoritariamente blanca. Y Cuba es a la par. ¿Por qué Cuba tiene una población blanca importante? Porque cuando la guerra civil el ejército español se quedó en Cuba. Y se aplataron. Son más cubanos que los cubanos. Y le dieron forma. Fidel Castro de origen español. Y la mayoría de la clase dominante y los poderosos cubanos son blancos. El tema racial en Cuba no se ha resuelto, como no se ha resuelto aquí tampoco. Los negros no forman parte de la historia, en Puerto Rico tampoco. En el Caribe Mayor se dieron otros procesos donde domina una población negra, pero el poder político y económico está en Europa. Entonces esa historia, que es parte de esa problematización, es un poco lo que se cuenta en esta parte que yo voy a dejar aquí para que se vea cómo el Caribe también ha tenido sus accidentes históricos, que el problema precolombino es una cosa, que el problema colonial ha sido otra. Cuando Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania deciden venir para acá, se produjo lo que se produjo, que está en una obra del profesor Juan Bosch, El Caribe, frontera imperial.
y el Caribe se convirtió en frontera imperial. El espacio de lucha de los imperios. Y eso trajo consigo situaciones más complejas en la construcción de las identidades caribeñas, porque los imperios manejaban a su manera los procesos y también sirvieron para fragmentar el Caribe. Entonces yo digo ahorita que la fragmentación era lingüística, pero también de los imperios, porque los imperios no querían que en el Caribe hubiera una mancomunidad caribeña. Gregorio Luperón, Jeffrán, los hermanos Mateo, creo, Betance, en Puerto Rico, iniciaron el proyecto de la Confederación Antillana y crearon un Estado federado, y abortó porque los imperios torpedearon esa idea. Estoy hablando de los años de 1800, mediados de 1800. Se funda la República Dominicana, la República de Haití. Que dice, bueno, ¿república cuántas hay? República Dominicana, Cuba y Haití, que fue la primera. Después todas las otras pasaron a ser colonias. Entonces esa historia también es una historia compleja para el Caribe. Desarticula el tejido sociohistórico de la región e impacta de forma negativa los procesos de construcción de conciencia caribeña o mancomunidad caribeña, pero también afecta las conciencias nacionales por el tema de la negritud, cómo reconocer eso. Estos temas creo yo que los veré ya posteriormente, cómo esa colonización tuvo esos alcances, cómo impactó ella en el proceso de construcción, cómo se dieron las ocupaciones, que es lo que acabo de mencionar ahora, cómo esa fragmentación afectó, piratería y contrabando dominó en Santo Domingo, no en Cuba, en Puerto Rico. Había formas alternativas, pero no como dominó aquí, porque aquí, después que el azúcar quiebra, 1580, nosotros teníamos de qué vivir. Y el situado no existía. Entonces le echamos mano a lo único que estaba abundante, que era el ganado. Lo demás lo vemos mañana. Si hay dos preguntas de cierre, las veo con placer para no pasarme del tiempo. Ahí hay una y esta. Breve. Cuando usted hablaba sobre el racismo, quería traer a colación al autor Yuval Noah Harari, que en su libro Sapiens dijo que el racismo no ha sido superado para nada en lo que es Caribe y el mundo, sino que cambió de nombre y ahora se llama culturalismo. Es culturalismo. Es cuando. Bueno, breve, en cuanto a la visión suya que decía que volvió a los historiadores tradicionales, le pregunto, ¿considera usted que debemos volver a Manuel Antonio Peñavalle y a la Isla Tortuga? Lo que nosotros debemos hacer es releer la historia con sentido crítico, uno, y evitar las recetas ideológicas para interpretar la historia, porque de qué complicado es complicado. Y yo le voy a decir una cosa, a nosotros nos traicionó mucho que cuando se fue al tratado de Ryswick en 1695 estaba el gobierno de los Borbones. Entonces los Borbones eran franceses y españoles. Cuando se discutió el tema de la ocupación de Santo Domingo, déjalo así porque es lo mismo, ellos pertenecen a nosotros y nosotros a ellos, y no se resolvió el problema. Por eso es que ellos dicen que ahí fue la herida mortal. No es porque esa discusión es más complicada, no es porque llegó a Haití y son prietos, nosotros somos blancos. Es que si en el mundo hay 7 islas con 2 repúblicas, nosotros somos una. Si hay 7 islas con 2 repúblicas, nosotros somos una. Eso es un problema.
Eso es un problema. Entonces, despojarse un poco de la pasión ideológica, revisar la historia con sentido crítico, evitar las recetas y volver a leer, porque resulta que muchas de las cosas de hoy tienen que ver con el pasado. Entonces no se puede conectar. Lo que nos ha afectado mucho en las ciencias sociales ha sido el matrimonio con las ideologías, porque nos ha obstruido la capacidad crítica de que lo bueno y lo malo está en todas partes. El ser humano es bueno y malo. Póngale nombre a la ideología, póngale nombre. El marxismo dominó las universidades los años 60, 70, 80. Y se convirtió en una receta. El liberalismo tampoco es sano. Pero la ideología evita mucho el plano de criticidad. Yo creo que lo mejor es bajar los santos de los altares. Yo tuve muchos santos, yo tuve un altar muy copioso. No tengo santos en el altar. No hay santos. Yo tengo santos. Y a que está en criticar, lo critico. Libertad crítica. Y yo creo que le haría muy bien. En un mundo, para concluir, que está en su peor momento. Y las pasiones son ahora distintas a la Guerra Fría de los años 60, que era ideológica. Ahora es religiosa. Peor todavía. Nos vemos, tómese un café porque respira. No, antes de tomarnos el café, bueno, agradecer esta primera sesión de este curso breve de Historia del Caribe por el profesor Carlos Andújar. Gracias por la distinción de acompañarnos en el día de hoy con este inicio desde el Centro León. Un par de informaciones importantes antes de cerrar. La primera, saben que son 3 sesiones. Vamos a estar teniendo la entrega de una certificación de este curso breve, pero eso solo será a quienes completen las horas asignadas del curso, es decir, las 3 sesiones. Eso para información y ojalá que sea así, que puedan acompañarnos los próximos días restantes. Segundo, que sepan que tenemos una cantidad limitada de publicaciones del profesor Carlos Andújar que van a estar disponibles durante estos 3 días, y yo diría más bien que durante el día de hoy, porque apenas estamos hablando de unos escasos 20 libros que están dispuestos ahí detrás, y tenemos ahí diálogos cruzados con la dominicanidad. Tenemos temas del Caribe y otros escritos, la presencia negra en Santo Domingo, oníricos de amor y desamor, encuentros y desencuentros dominicanos y meditaciones de cultura. Todas publicaciones de Carlos Andújar. Hay solo una cantidad limitada, como he expresado, y él ha decidido pues asignar un precio especial para los participantes de este curso breve. Así que aprovechen eso y aprovechen las pocas publicaciones que vamos a tener ahí, así que les recomiendo que la adquieran en el día de hoy. Nosotros hemos estado hablando mucho de Caribe y tenemos que recordar que el Centro León tiene su exposición permanente en la sala de antropología del Centro León, Signos de Identidad, que esa sala, gracias al apadrinamiento del Banco Popular Dominicano, pues está en este momento en un proceso de renovación, y que esta renovación se está trabajando específicamente por ámbitos. Y les invitamos en el día de hoy con la pieza audiovisual que vamos a ver brevemente en este momento. Les invitamos que al salir pasen y disfruten de nuestro Caribe y sobre todo de algunas sorpresas que pudieran encontrarse
para quienes tienen mucho tiempo que no visitan esa sala. Así que agradecemos nuevamente al profesor Carlos Andújar y esperamos verle a todos ustedes mañana a las 10 de la mañana. Les dejamos ahora y que disfruten esta pieza. Quiero llegar hasta donde el mar, el río, el campo y la ciudad bailan la misma canción bajo el ritmo de la libertad. Y por si acaso me obliga el destino a inventarme un nuevo camino, de corazón te lo digo, amigo, aquí me encontrarás. Tengo una eterna primavera y también tengo mi traje de palmera, también tengo una lluvia de cayenas, también que me perfuman el poema, también. Si te fijas en esta piel que sabe a café con leche, blanco y negro es la razón de dos viejos continentes, porque en mi raza huele una canción de colores